Segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 2, del versículo 20 al 26. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocar al Señor. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Amén. Parece que hay aquí un reflejo de la luz, yo no sé. Todo creyente debería tener el deseo irresistible de ser usado por Dios en la forma que Él elija. El flujo de 2 de Timoteo 2 pasa del llamado a esforzarse en la gracia que es en Cristo Jesús, a ser obrero que no tiene de qué avergonzarse, para ser útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Como en otras varias cartas, Pablo usa la imagen de utensilios para describir a los cristianos, usando la ilustración de una casa grande con propietarios acomodados y muchos ocupantes, cuartos y mobiliarios. Dice que no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para uso honroso y otros para uso viles. El contexto sugiere fuertemente que el fundamento firme de Dios hace referencia a la Iglesia, el custodio terrenal de la verdad divina. La propiedad o el sello de Dios sobre la Iglesia viene en dos partes. Desde la perspectiva divina está su elección soberana de los que son suyos. Desde la perspectiva humana está la justicia del creyente fiel al que invoca el nombre de Cristo y se abstiene de iniquidad. Por tanto, la casa grande representa a toda la Iglesia de Dios, el cuerpo de Cristo, compuesto por todos los creyentes. Los utensilios en esta representan a cada uno de los creyentes. Los honrosos de oro y de plata y los viles de madera y de barro. Los usos honrosos y los usos viles no se refieren a cristianos verdaderos y falsos, respectivamente. Tampoco habla aquí de la diferencia dadas por Dios entre los creyentes. Los utensilios honrosos representan a los creyentes fieles y útiles para el Señor. Son los buenos soldados, atletas competitivos y labradores esforzados mencionados en los versículos de 3 al 6. En contraste, los utensilios viles son los soldados cobardes, los atletas perezosos y los labradores flojos. Gente deshonrada que solo se ajusta a los propósitos más bajos y menos distinguidos. Por tanto, la honra y la vileza se refieren a las formas en las cuales los creyentes genuinos son útiles para el Señor en el cumplimiento de la obra a la cual los ha llamado. En este sentido, todos los creyentes deberían ser, aunque no siempre lo son, utensilios para uso honrosos. Algunos líderes efesios, Timoteo inclusive, estaban perdiendo el ánimo y se estaban volviendo apáticos. Al parecer, parte del problema era que los intimidaban los falsos maestros como Himeneo, Alejandro y Fileto, a quien denuncia Pablo específicamente. En los versículos del 21 al 26, Pablo determina 9 características que marcan al creyente piadoso y fiel, el cual es un instrumento para honra. Ha de tener una vida limpia, un alma santificada,
ser útil para Dios, estar preparado para buenas obras, tener un corazón limpio, una mente que discierne, modales amables, un espíritu humilde y una actitud compasiva. Como ya se indicó, los utensilios para uso viles son las personas profanas de la iglesia. Por tanto, la exhortación de Pablo es que los creyentes piadosos se alejen de los creyentes impuros, aquellos que no están limpios, no son obedientes, no se someten al Señor y no están dispuestos a servir. La segunda característica de un instrumento para honra es tener el alma santificada. Negativamente, está apartado del pecado. Positivamente, está apartado para Dios y su justicia. Tal como los utensilios del templo se apartaban de todo uso mundano y se dedicaban solamente a Dios y su servicio, así también ocurre con los creyentes que son instrumentos para honra en la iglesia. Un instrumento para honra es útil al Señor. Los cristianos no están tan solo relacionados con Dios, pertenecen a Dios en su totalidad. Un instrumento para honra del Señor está dispuesto para toda buena obra. Cuando fuimos salvos, el Señor nos dejó divinamente dispuestos. Recibimos su Espíritu Santo para habitar en nosotros y darnos poder. También tenemos su palabra en las Escrituras para enseñarnos su verdad y su voluntad. Pero a diferencia de un utensilio metálico, de barro o de madera, el utensilio humano tiene voluntad. Por tanto, nuestra disposición exige, más que tener su espíritu en nosotros, poseer los talentos y dones particulares que nos ha dado y conocer la verdad que Él ha revelado. Timoteo tenía unos 30 años menos que Pablo cuando se escribió esta carta. Por tanto, era relativamente joven y aún lo tentaban muchas pasiones características de la juventud. Tales pasiones iban más allá del deseo sexual pecaminoso. También incluía orgullo, anhelo de riqueza y poder, ambiciones exorbitantes, celos, envidias, un espíritu argumentativo y dominante y muchas otras pasiones pecaminosas. Timoteo era tímido y al parecer en ocasiones sentía vergüenza por su asociación cercana con el apóstol Pablo y el evangelio sin ambajes que él proclamaba. Los siguientes 4 atributos de un corazón limpio son positivos y completos: la justicia, la fe, el amor y la paz. Seguir estas virtudes es el otro lado de huir de las pasiones juveniles. Como ocurre con huye, el verbo griego que se traduce sigue en imperativo. Pablo no está dando una sugerencia. El creyente fiel también seguirá la paz. Un instrumento para honra de Dios debe desarrollar una mente que discierne. La mente que no está en guardia, incluso en un creyente, está sujeta a engaños y entender mal y a confusiones, cosa que inevitablemente producen falsas doctrinas y vidas pecaminosas. Todo siervo del Señor debe cuidar de no ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. El líder de la iglesia no debe ser contencioso, sino amable para con todos. Tales cualidades caracterizan a Jesús en su encarnación. Por último, un instrumento para honra y siervo fiel del Señor tendrá una actitud compasiva. Aquí Pablo se centra en la expresión de la compasión y la mansedumbre para corregir a los que se oponen. Pablo no está hablando de las diferencias personales de opinión, sino de la oposición de los creyentes desobedientes. La oposición puede pertenecer a cuestiones necias e insensatas o asuntos más serios de doctrina o moralidad a los que puede llevar. Todo ministro encuentra situaciones en la iglesia que exigen corrección y a veces reprensión. La provisión divina de conocimiento de su verdad y arrepentimiento genuino permite que el creyente escape del lazo del diablo, después de estar cautivo a voluntad de él. Pablo informó a Timoteo en la carta anterior: incluso un obispo puede caer en descrédito y en lazo del diablo.
Es preocupante que el diablo, debido al pecado y a la infidelidad de los creyentes, pueda de verdad atrapar y sujetarlos cautivos a voluntad de él. Los utensilios viles se vuelven peones de Satanás para obrar su voluntad maligna dentro del mismo cuerpo de Cristo. Tal es el poder trágico y terrible del pecado. Pero nuestro Dios, misericordioso, es fiel. Bueno, vamos a ver qué pasa con la luz, que está aquí pidiéndome que dé luz. Uy, vale. Ajustes, comentarios. Cuando, cuando uno entiende cuál es la naturaleza humana y cuál es esa nueva naturaleza, ¿verdad?, que nace cuando Cristo nos alcanza, ese nuevo nacimiento. Cuando uno entiende esto y ve lo que estamos leyendo y lo que hemos leído, tiene claro que no se trata de uno. Es decir, uno no puede ser bondadoso con la carne, porque eso nos va a llevar al orgullo. Nos va a decir, qué bueno, soy bondadoso, ¿verdad? ¿Os acordáis del ejemplo que da Jesús del este que está diciendo, hoy yo oro, diezmo, no soy como ese, ¿verdad? Él estaba haciendo las cosas guay. Yo siempre he dicho, si fueras un pastor, ¿a quién cogerías? A uno que diezma, que ora, que ayuna, que quiere cumplir la ley, o a uno que está, soy pecador, ¿verdad? Entonces diría, no, este, al que ora ayuna y es... Sin embargo, Dios está diciendo, no, ese no me es útil. No me es útil porque cree que lo está haciendo él y que puede hacerlo él, y entonces eso es la trampa que el corazón y la mente le va a poner, y lo va a hacer cuando el corazón y la mente quiere. Cuando el corazón y la mente no quiere, no lo va a hacer. Mientras que una persona ha entendido que es débil y lo único que tiene que hacer es dejarse llevar por lo que realmente es Cristo y en donde uno está, entonces no habrá altos y bajos. Ya no estaré emocionado y haciendo las cosas a tope y súper orgulloso, ¿verdad? Y luego estaré apático, hecho polvo, ¿verdad? Uno, para ser instrumento de oro y plata, tiene que entender que no se puede dejar llevar por la naturaleza carnal. ¿Ok? Ahora, al igual que Cristo es el que nos alcanza y Cristo es el que nos da el poder y Cristo es el que realiza las cosas que nosotros hacemos, ¿verdad? Él nos ha dado la voluntad, no somos marionetas. ¿Por qué nos ha dado la voluntad? Por este mismo motivo. Porque tú tienes voluntad. ¿Para qué? Para dejarte llevar por tu carne o dejar que Él haga a través de ti su voluntad. Entonces, cuando aquí vemos todo esto, no nos está hablando que nosotros nos tenemos que esforzar en hacer todo esto. No, nuestro esfuerzo es impedir que nuestro corazón y nuestra mente no nos permita, porque es nuestro corazón y nuestra mente la que no nos permite. Ay, qué mal estoy. Nos centramos en nuestros problemas, en nuestra economía, en las cosas que no podemos llegar a hacer, nos centramos en eso y nos olvidamos totalmente de que no se trata de nosotros quién lo va a hacer, porque ahora pertenecemos a Cristo. Entonces, aquí está hablando de dos tipos de persona. El tipo de persona que realmente está siendo usado por Dios porque ya no está siguiendo por esa naturaleza humana, por eso que ha seguido durante toda la vida hasta que ha sido alcanzado por Cristo y se deja, ¿verdad? Que dice, es curioso, ¿verdad? Porque parece que está hablando del Espíritu Santo y algunas personas entienden, ay, yo tengo que seguir la paz, claro, porque la paz está en ti, no es algo que tú puedas generar con el corazón. La paz está en ti, este es el fruto del Espíritu. Entonces, seguir la paz es no sigas tu corazón, no sigas tu sentimiento, no sigas tus pensamientos. Esto es difícil. Esto es difícil porque es la palabra. Tú por tu propio entendimiento no puedes entender esto. ¿Sabes por qué?
porque Él no se puede negar a sí mismo. Tu entendimiento no está en contra de sí. Entonces, Él no quiere que tú descubras esto. Tú descubres esto a través de la palabra. Y claro, tú cuando, porque eres suyo, ¿verdad? Y el espíritu y el gozo y todo eso que tú sientes en Cristo, del espíritu, que no son, que yo digo, esto no es espiritual, no es sentimental, no tiene que ver con yo lo que, la paz que Dios da, no tiene nada que ver con la paz que tú tienes en las emociones y en ay, tengo paz porque ya tengo todo acabado, tengo todo hecho, ¿no? Imagínate que tienes que hacer una tarea y estás ahí afanado, ay, madre mía, todo lo que tengo que hacer y cuando la terminas, ay, tengo paz, ya la he terminado. Eso no tiene nada que ver con la paz que da Dios. La paz que da Dios es algo que nosotros no podemos llegar a entender. La paz que da Dios la da en cualquier momento, aun en los momentos más difíciles. Pierdes una persona querida y tienes paz. ¿Cómo es posible que tenga paz? ¿Cómo es posible que la gente dice, pero cómo es posible estando como estás que tenga paz? ¿Cómo es posible teniendo a tu hijo? ¿Cómo es posible si... Es que no es entendible, yo no lo puedo entender. Carnalmente, sentimentalmente, no lo puedo entender. Pero eso no quiere decir que no la disfrute, que no participe de ella. Entonces, aquí cuando está diciendo, dice, dice, espera, corrige, ta. Dice, huye también de las pasiones juveniles. Y dice, y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz. ¿Y eso cómo va a seguir mi corazón eso? Mi corazón está siempre hecho polvo, ay, trayéndome temor, y ahora esto, y hay lo otro, y ahora qué hago, y ahora lo que no hago. Yo no puedo hacer esto, y me frustro, ¿por qué? Porque lo intento a través de mi corazón, a través de mis sentimientos, a través de mi fuerza. No, ¿qué tengo que hacer? Huir de mí. Y entonces, al huir de mí, puedo disfrutar de la justicia. Mi justicia son como trapos de inmundicia. Ya soy salvo, pero siguen siendo como trapos de inmundicia. Para Dios, aunque sea salvo, mi justicia son como trapos de inmundicia. ¿Qué es justicia? Sigo la justicia de Dios, ¿verdad? La fe, ¿qué? ¿Mi fe? Yo no. Yo sigo la fe de Cristo, porque mi fe es muy pequeñita. Y yo quiero tener la fe de Cristo, que con un granito de esa fe se puede mover una montaña. Pero no es que yo tenga esa fe, yo sé cuál es mi fe. Yo participo de su fe. Esto es así. Si Cristo quiere mover una montaña, ¿la mueve? Sí, pues esa es la fe que quiere que tenga. No que tú vayas a mover una montaña y como no la mueves, dices, qué poca fe tengo. ¿Para qué vas a mover una montaña? Hombre, para ver la fe, si es que no hace falta mover la montaña. Ah, tú no te preocupes, que si hay que mover una montaña y Cristo quiere mover una montaña, ¿Cristo puede mover una montaña? Sí, por supuesto. Esa es la fe que tú tienes que seguir. Ay, pero es que, ay, ¿y si mi hijo no llega a la salvación? Esa es tu fe. ¿Crees que Cristo puede salvarlo? Hombre, Cristo puede hacerlo todo. Pues esa es la fe que tienes que seguir. No tu fe, la que pone en la palabra. Amén. Entonces, el amor, ¿en qué? ¿El amor qué? Filio, el de Pedro, o el ágape, en el que ahora participamos. Ahora participamos. Nosotros podemos amarle porque Él nos amó primero. Participamos de un amor que es imposible desarrollar por tu corazón. No es un amor sentimental, ñoño, un amor que se desarrolla cuando recibes, porque si no, no te separarías en tu matrimonio, ¿verdad? Si tu marido te pega. ¿Por qué? Porque no le amas cuando él se porta mal, o tu mujer. No le amas cuando no recibes, ¿verdad? Ay, yo es que le estoy dando la comida, yo le estoy cuidando, le plancho los pantalones, le lavo los calzoncillos, pero él es que no me atiende para nada. Tu amor se va perdiendo. ¿Por qué? Porque el amor es interesado. El amor humano no tiene nada que ver con este amor.
Entonces, si tú sigues el amor, solo vas a amar a los que te hacen cosas buenas, a los que... Entonces, en cuando encuentres un poco de dificultad, en cuando encuentres un poco que el mundo está lleno, ¡pum! Ahí te vas a caer, porque ese amor no vale para nada. Entonces, ¿qué más? ¡Ay, tengo que amar! ¿Tú qué vas a querer? Si el amor es por lo que recibes, no porque tú puedas amar. Tú puedes ser muy cínico, muy cínica, muy hipócrita. Oye, es que te amo. Sí, ya. Dios sí ama. Y en el entendimiento, en saber que tú estás en Cristo, que es Dios, estás en el amor, estás participando. Tú eres mano. El mano no ama, ama al corazón. Ama, pero tú eres mano y participas. Y como Él ama, utiliza la mano para ayudar, utiliza la mano para hacer, para... Pero tú no, tú participas de eso. Por eso digo que, cuidado, porque normalmente la palabra, el corazón se alía, ¿verdad? Parece como que, ay, tengo ganas de leer la Biblia, tengo ganas de hacer lo que Dios dice, y te pone a leer y cuando estás leyendo el corazón dice, vamos, ponte a hacer eso. Y es una trampa, y es una trampa. ¿Sabes por qué? Porque cuando intentas, a lo mejor consigues un poquito, un día, o él dice, ya está, ya ha caído en el anzuelo, ahora voy a tirar de él. Y te saca. ¿Y cómo te saca? Bajándote abajo y él mismo te dice, no estás haciendo lo que dice la Biblia, eres un instrumento. Es el mismo. Parece que la palabra nos está diciendo que somos instrumentos viles, pero él mismo es el que te está diciendo, eres un instrumento vil, no vales, no haces. ¿Para qué? Para otra vez ponerte a las obras, para otra vez ponerte a esforzarte en las obras y te tiene ahí arriba, abajo, arriba, abajo. Entonces, no está hablando de eso. Está hablando de que, en este caso, Timoteo, por su vida joven, por sus limitaciones físicas, porque se había desviado, no se estaba esforzando en la gracia, se estaba esforzando en qué se estaba esforzando. Quería hacer lo que la gracia era, pero lo quería hacer, estaba en la trampa. Estaba en la trampa. Y Pablo le está diciendo, mira, tú tienes la voluntad de seguir en esa trampa o tienes la voluntad de ser un instrumento útil de honra. El instrumento útil de honra es aquel que es usado por Dios. No tienes, no hay esfuerzo. Ahora, si tú estás debajo de un cacharro, has cortado toda comunicación con Dios, ¿verdad? No es que Él haya cortado, tú has cortado, ¿verdad? Estás ahí metido en tus pensamientos, en sus sentimientos, te ha llevado Satanás, ¿verdad? Al pecado y estás ahí con orgullo, con envidia, con resentimiento, con temor, con un montón de cosas que no tienen que ver con Dios. Ahí, ¿qué vas a poder escuchar de Dios? ¿Qué vas a poder ser útil? Ahí estás paralítico. Le ha parado un parálisis a la mano. ¿Lo entendéis? Entonces, no es que, ay, es que necesito más de Dios para salir de esta situación. No, necesitas entender por qué estás en esa situación. Necesitas entender cómo es tu sistema. Yo llevo todo el día, Emilia está ahí se quedó sin trabajo y se metió lo del negocio este de multinivel, el de vender cosas de nutrición. Es fantástico el producto, a mí me encanta y digo, lo tendría que tomar todo el mundo. Esto, la verdad es que es el ingreso pasivo que estaba deseando tener para poder viajar por todo el mundo, pero... Y, y la veo que quiere avanzar, pero está a sus temores, sus cosas y tal. Y yo todo el día tengo mi corazón y mi mente diciendo, ¿para qué estás ahí perdiendo el tiempo con esto de la palabra? Vamos, ponte a tope, tú puedes, tú la puedes dar un empujón, tú sabes cómo tienes que hacer. ¿Eh? Todo el día estoy así yo.
Digo, ay, se van a enfadar mis hermanitos cuando diga, oye, mira, voy a dejar de hacer esto, me voy a poner a hacer lo otro. Siento eso y todo el día. ¿De dónde sale eso? ¿De Dios? No. Sale de mí, de mi naturaleza. Ahí el enemigo está, ¿verdad? Trayendo el amor por mi mujer y por ayudarla, el amor por el dinero y tener más cosas y es tener la seguridad de que no voy a... ¿Eso quién trae todo eso? Entonces tú tienes que decidir. Esa es la voluntad. Si vas a hacerle caso, está la serpiente, y mira, hace esto. No, porque Dios no quiere que yo haga eso, eso está feo. Va, ¿qué va? No. La serpiente está todo el día. Claro, lo bueno que tenemos es que no va, caemos. Lo malo es que no somos útiles. Se va a quemar todas las obras que estamos haciendo, cuando en realidad podíamos estar realizando las obras de Él y luego que digo, bueno, a mí no me importan las coronas, sí me importa, pero no para mí, sino porque he sido útil. No me he dejado llevar por mi corazón y Él ha podido utilizarme. Eso es. Ahora, ¿qué sucede? Que cuando está pasando eso, ¿cómo Él te usa? Con su justicia, con su amor, con su paz, con su gozo. Es decir, cuando tú estás siéndole útil en el funcionamiento de un instrumento de oro y plata, tú estás recibiendo todo ese fruto del Espíritu. Tú estás, ¿verdad? Cuando Dios te usa, claro, algunos dicen, estuve el otro día haciendo un chiquito que es de Bolivia, está en España, lleva muchos años, tiene la novia en Bolivia y está pobre quemadísimo, pero al final ha convencido a la novia de que venga a España para casarse y a ver si les va bien. Entonces me decía, porque claro, digo, mira, no, Dios, las obras que Dios pone de antemano, o sea, esas obras son personas que te va a traer tal. Y él decía, es que a mí Dios no me trae a ninguna persona. Yo he hablado muy poquito en los años que llevo en España. Me conecto para la iglesia online, pero es que a mí Dios no me trae. Dios, mejor, es que ¿cómo te va a traer? ¿Para qué te va a traer personas estando como estás? Él sabe cómo estás y no te va a traer personas. Yo digo tantas gracias de que no me trajo personas cuando estaba los 22 años que estuve en la iglesia pentecostal. Yo digo, gracias, Señor, que no convertí a nadie. No, ¿verdad? Porque ¿para qué? Si le voy a enseñar mal, le voy a decir mal, le voy... Es decir, estando en la posición de instrumento de, porque estás en ti, en tus problemas, en tus pensamientos, en tus sentimientos, en lo que tú sabes hacer, en lo que no puedes hacer, en lo que haces. Cuando estás en eso, ¿para qué te va a traer personas? ¿Que te las trae Satanás? Para que de alguna manera diga, pues vaya cristiano. Pues sí, seas cínico o hipócrita, algunos están, ay, y de repente, uy, con dioses, ¿pero qué? Si estás hecho polvo, ¿por qué mientes? Lo que tendrías que hacer es llamar al pastor y decir, ora por mí, y que te regañe el pastor y te diga, ¿qué pasa? ¿En qué estás pensando? ¿En qué te estás dirigiendo? Ya, cree la palabra. ¿Ven? Entonces, este texto está hablando de personas que están en Cristo y son usadas y personas que están en Cristo y no son usadas, ¿verdad? Bueno, algunas veces decimos, yo a mí me cuesta y he tomado la decisión de no ser, de no juzgar. No sé si es cristiana o no es cristiana. No sé si ya está en el camino o está en proceso. No lo sé. A veces parece que no. Y Pablo lo decía a los corintios, es que parecéis carnales cuando ya sois espirituales. Entonces yo he tomado la decisión de no juzgar. Sea uno, sea otro, mi función es llevarle a la palabra para que la palabra
haga el trabajo, si va a la palabra y hace la palabra, no va a tener problemas, va a salir. Si está fuera de Cristo, la palabra le va a salvar y tendrá un proceso, ¿verdad? De bebé, de leche y tal, y que habrá que cuidarle. Todo eso nos llevará el Señor en su medida, que es el dueño de la obra, ¿verdad? Nosotros somos solo instrumentos, no somos los responsables. Él es el responsable. ¿Ok? Ahora, como encargados, nuestro corazón y nuestra mente quiere desobedecer. Y esto es lo que las personas que están fijándose en la ley y que están diciendo, no, hombre, ¿cómo vas a ser salvo? ¿Cómo vas a ser salvo si eres un desobediente? Digo, porque es que esto, en lo que yo comparto, el aguijón que yo tengo hasta que Cristo me lleve, es desobediente. Y mientras que me engañe y me dirija, voy a, voy a. Por eso el enemigo es muy astuto y puede, y Dios lo usa todavía. Porque si tú estuvieras gozoso, no tuvieras ningún problema, estuvieras ay, todo el día contento, cantando, alabando a Dios, hablando de Dios por todos lados, si tú estuvieras así constantemente, al final pensarías que eras tú quien lo está haciendo. De vez en cuando, Dios tiene que mostrar y decir, oye, no te creas que eres tú, no te creas que eres tú, soy yo el que está haciendo esto. No vaya a ser que, porque este es el aguijón que tenía. Dice, me abofetea, me pone en una posición en donde, oh, ¿para qué? Para que no me enaltezca. Porque el problema de estar en el espíritu y estar participando del amor, de la justicia, de la fe, nos puede hacer creer y caer en la trampa de que es por lo que nosotros somos. Y nosotros todavía estamos en un ser caído. No sé, cuando tengamos un cuerpo glorificado, si nos daremos besos y diremos, ay, qué bien, porque somos buenos y no tenemos, no lo sé, porque no lo está, pero en la actualidad, sí, este cuerpo tiende al mal, tiende al mal. Cuando, cuando te debilitas en la comunión con la palabra, con el cuerpo, ¿no? Con la cabeza, con la mente, cuando te debilitas, la carne coge fuerza. Entonces, estás débil, tú no te das cuenta, tú te estás apartando, ¿verdad? A lo mejor tienes mucho trabajo y no tienes tiempo para acercarte a la palabra, has decidido hacer una limpieza de la casa profunda y te pones desde primero de la mañana con la cocina, la grasa, para acá, para allá, y te has desviado de alguna forma. Claro, es algo que tienes que hacer, pero entonces llega un momento en el que en esa debilidad, ¿verdad? De él, que estás centrado en la carne se va dando cuenta y ¡pum! Por eso cuando tú estás así, de repente viene alguien y te pincha, tú ¡ra! Saltas como no saltarías después de haber estado en el live, haber estado escuchando que la carne, ¿no? Ahora termina el live, viene tu marido o tu esposa y te dice, no sé qué. Bueno, cariño, no te preocupes. Tienes el poder de él. ¿Por qué? Porque la carne no tiene la autoridad, la tiene Cristo. Bendiciones, Víctor. ¿Entiendes? Entonces, el mayor trabajo que tenemos para madurar en Cristo es una observación de mi ser. Cuanto más conozcas ese ser que piensa por su propia cuenta, que siente y desea por su propia cuenta, que eres tú, físicamente y carnal. Cuanto más lo detectes y más lo deseches, más vas a poder participar de Cristo. Porque esta es la trampa. Se creen que la gente que cuando venimos a Cristo, Cristo nos da, ¡ay, oh, y el poder que tengo! Y yo tengo poder. No,
a la carne ni agua. ¿Ok? No, no le digas que tú tienes poder a la carne. Participas de su poder. Es como meterte en un tanque. ¿Verdad que no? El tanque te da poder. Estás dentro de un tanque con unas balas así de grandes y con un hierro preparado, ¿verdad? Y te da poder. Salte del tanque. A ver si tienes el poder. Esto, estás en Cristo. El poder no eres tú, el poder es Cristo. Entonces tú no creas que tienes poder. Tú tienes que reconocerte. Y contra más te reconozca, y no te puedes reconocer por tu propia cuenta, porque te digo, Él no quiere que le reconozcas. Eso lo hace la palabra. Aquí te está diciendo, hey, hay vasos de honra y vasos de deshonra. Si Dios te está usando, eres un vaso de honra. Pero si eres un vaso de deshonra. Te está diciendo, esto es lo que eres. ¿Por qué? Porque estás viviendo bajo tu naturaleza y no estás disfrutando de la naturaleza de Cristo. Y no es tu naturaleza, porque ahora has nacido de nuevo. Ahora esa naturaleza, esa carne no tiene poder. Es esclava de Cristo. Es sierva de Cristo. La carne, lo que pasa que, ¿sabes? ¿No? Es como el siervo, ese siervo que le dan un denario. Era siervo, ¿no? Era siervo. Le dieron un denario. ¿Y qué hizo con el denario? Ay, empieza a pensar. Ay, este me va a hacer. Empieza a sentir. Uy, con lo malo que es, que pide que saque lo que no saque y tal. Todo eso es una estructura mental y sentimental que ese hombre tenía. Lo guardaré. Lo voy a guardar en la tierra. ¿Eh? ¿Dónde lo guarda? En el polvo, en la tierra. Lo voy a guardar en la tierra. Cuando venga, no va a ser que lo pierda. Temor. Bueno, todo eso. ¿Era un siervo o no era un siervo? No era un... Era un siervo. Era un siervo. Bueno, todavía tenemos posibilidades de parar esta carne y llegar arriba cuando venga, ¿verdad? Y que nos diga, ah, siervo fiel, en lo poco, siervo bueno, en lo poco me has sido fiel, en lo mucho. ¿Ven? Bonito, ¿verdad? Sí, si lo leemos y luego lo vamos a ver, si estás luego a la noche, lo vamos a ver y vamos a ir versículo por versículo, viendo, ¿verdad? Viendo todo esto, viendo de qué habla. ¿Para qué? Para que este no traiga interpretaciones incorrectas, que te lleven a otro evangelio. O que te pongan debajo de una multa, que te aparten del cuerpo de Cristo, que te hagan creer que tú tienes la capacidad de poder, porque yo ahora estoy en Cristo. ¿Vale? Luego lo vamos a ver versículo por versículo y a ver qué quiere decir. ¿Ok? Amén. Bueno, pues hasta aquí la grabación de hoy.